muchos casos de muchos estudiantes y por lo menos yo que soy una persona que se afecta fácilmente por todas las cuestiones emocionales de los estudiantes, para mí ha sido, digamos, muy difícil poderme acostumbrar un poco a esta cuestión de, de saber y de conocer todas las historias y todo lo que hay detrás de los estudiantes, ¿sí? Pero siento que el hecho de que, por ejemplo, haya un psicólogo por sección, en el caso de mi colegio, hace un poco más fácil de incluso también para nosotros porque tenemos la oportunidad de hablar también y de como de sacar todo eso, ¿cierto? Pero siento que una sola orientadora para tantos casos de tantos niños hace que también los docentes se empiecen a ver afectados. No solamente por, digamos, la situación en sí o porque haya un orientador para tantos estudiantes, sino porque eh, los docentes son los que empiezan a hacer esas labores. Lo que usted me decía, empiezan a hacer labores que no corresponden por intentar de alguna manera lidiar con la situación. Exacto. También debemos tener en cuenta algo, que los niños de las instituciones privadas tienen acceso a una mejor salud. Hay papás que tienen a sus hijos con medicina prepagada. Sí, En el es caso verdad. mío, la mayoría de los niños de nuestra escuela tienen un CISBEN que retrasa muchísimo las citas, las citas con psicología, las citas con psiquiatría, se remiten y son 3 o 4 o 5 meses esperando. Y digamos que en el caso de nosotros ya tuvimos una fatalidad que fue un niño que se suicidó en grado décimo hace 2 años durante la pandemia porque nunca pudo acceder a una cita de psiquiatría que seguramente hubiera podido evitar este hecho tan lamentable. Bueno, y cambiando un poco de tema, quitando un poco la anécdota, hablemos del potencial que tiene el uso de herramientas digitales en la gestión educativa. Yo estaba pensando en nuestra época de pandemia, porque tuvimos que recurrir tanto a las herramientas digitales que creo que ya se nos quedó como instalado en el chip. Ahora usamos herramientas digitales casi que todos los días. Yo, por ejemplo, uso los documentales, videos musicales, películas, páginas con juego para reforzar las competencias de los niños y esto hace que la educación guste más, que los niños se sientan más interesados, más motivados. Yo puedo decir que cuento con un televisor y un computador en mi aula y eso facilita todo el proceso educativo. A los niños les encanta todo este auge de la nueva tecnología, las películas que salen ahora, la manera como se enseña, por ejemplo, con el monosílabo. Es mucho más fácil enseñar a leer y escribir y es mucho más divertido para los niños. Sí, claro, yo entiendo ese punto de vista porque yo utilizo herramientas digitales todos los días, casi que en el 90% de mis clases. Mm, Porque, bueno, primero también voy a hacer la distinción porque sé que tenemos horarios muy distintos, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo varias horas de planeación, tengo varias horas libres en las que yo puedo planear mis clases, puedo desarrollar material, ¿cierto? Y esto pues ayuda mucho a que yo, por ejemplo, pueda preparar actividades por medio de Kahoot, de Quizzes, porque me ayudan a fortalecer conocimientos previos, por ejemplo, en aspectos gramaticales, ¿cierto? En la parte de inglés. Por ejemplo, la otra semana vamos a empezar a hablar de la regulación de armas en Estados Unidos. Y tengo preparada toda una unidad didáctica que consta de, primero, un documental de una huelga que se desató en Los Ángeles por la golpiza de la policía a un hombre negro y bueno, ahí se empiezan a desarrollar como muchas cosas. Ahí esa es como la contextualización del tema. Tengo también videos de la preparatoria, no, de la primaria de Sandy Hook, que fue un colegio en donde se presentó una masacre, Ujú. donde mataron muchos niños de primaria y profesores. Y tengo pues videos, no videos sobre la matanza, sino unos videos de prevención.
del uso de armas en Estados Unidos. Tengo también herramientas de búsqueda para los estudiantes, porque pues ellos tienen que seleccionar un estado y tienen que hacer una consulta sobre la regulación de armas en ese estado, y a partir de eso vamos a hacer debates y vamos a hacer como mesas redondas, como discusiones en clase, pero todo gira en torno a las herramientas digitales porque las usamos mucho, incluso en el aula, pues mis estudiantes todos tienen celulares, por ejemplo. Y a pesar de que muchos profesores pelean con el uso del celular, por ejemplo, en el aula, a mí me parece que si lo orientamos bien, puede ser una herramienta muy útil. Yo les dejo ejercicios, por ejemplo, en Google Classroom, y les pido en la clase que accedan a su celular, que miren Google Classroom, que miren los ejercicios, y ellos empiezan ahí a indagar, a buscar, a hacer sus documentos. Usamos pues el Google Drive para guardar todos los documentos que tenemos y que usamos en el año. También, por ejemplo, al final de este periodo, porque nosotros ya estamos pues en el último periodo de nuestro año escolar, vamos a hacer una actividad de traducción. Van a traducir canciones de español a inglés, y ellos, por ejemplo, deben buscar la herramienta adecuada para hacer la versión de karaoke de la canción que escogieron. Entonces, yo soy partidaria del uso de las herramientas digitales para absolutamente todo. Por ejemplo, también me gusta mucho la música, y es algo que yo implemento en el aula diariamente. Entonces, mientras que mis estudiantes están, no sé, por ejemplo, trabajando en sus libros, me gusta ponerles música. Y la repetición de esas canciones, de hecho, mi tesis de maestría fue en torno a la música, ¿cierto? Como una ayuda para fortalecer los procesos de producción oral y escrita en estudiantes ya de media. Entonces, pues digamos que las herramientas digitales son muy útiles en el desarrollo de nuestra labor. Y yo sé que muchos profesores piensan lo contrario al respecto, pero yo soy partidaria de el uso. Claro, para eso están las herramientas digitales, para usarlas, pero yo veo también una gran diferencia entre los colegios privados y los colegios públicos. Y es que ustedes en su colegio reciben capacitación para manejar todo este tipo de herramientas, mientras que nosotros tuvimos que aprender de una manera burda. Nadie nos ayudó, nadie nos explicó, nunca se nos capacitó, y eso limita también mucho pues el uso de estas herramientas. Muchas veces los niños saben más que uno en el aula de cómo manejar una de estas herramientas, y a mí sí me parece que el gobierno debería dar un presupuesto grande para la, como le dijera, para la capacitación de los docentes de las escuelas públicas. Muchos de nosotros ya pasamos de los 40 años y la tecnología pues apareció tarde en nuestras vidas. Entonces, a diferencia de los muchachos de ahora que nacen con la nueva tecnología, para nosotros es difícil implementarla y no se nos capacita. Entonces ahí también estamos truncando la educación de nuestros niños. Claro, y por ejemplo en mi caso, yo soy de la generación del medio, ¿no? Entonces estoy entre la generación de ustedes y la generación de los nuevos chicos que ya vienen casi que con una tablet debajo del brazo. Entonces, yo me encuentro en esa mitad de esa generación que utiliza un poco más las herramientas digitales, pero ya también un poco me cuesta, ¿sí? Las herramientas digitales a veces, y ahí voy con de pronto una de las desventajas, no son tan intuitivas como uno quisiera, y eso hace también un poco difícil. Afortunadamente yo trabajo con estudiantes grandes que me ayudan, digamos, un poco a entender las herramientas, y bueno, y las utilizamos mucho en el aula con estas experiencias de las que estábamos hablando. Otra parte importante también quiero yo hacer énfasis es que las escuelas públicas, digamos por lo que mencionamos anteriormente,
el analfabetismo en los papás. Ellos están enseñados a que uno tiene que manejar un cuaderno. Y si uno no lleva un cuaderno, no hubo clase, no aprendió el niño. Ellos no entienden que la nueva tecnología ahora hace que el niño interactúe más eh, con el uso de estas herramientas, hace que no tenga que escribir en los cuadernos como se hacía por 80, 90 y 100 años, sino que han aparecido nuevas formas de aprender. Y en ese campo, pues también los papás eh, no han entendido, no se han podido capacitar, no se les ha podido mostrar cómo ha avanzado la tecnología y qué nuevas formas de aprender hay, tan diferentes a las que usábamos hace 30 o 40 años. Incluso llegan los papás a decirnos, profesora, yo le autorizo a que le pegue al niño, a que le pegue si no hace caso, a que le pegue si no copia en el cuaderno, porque yo veo que él no copia, no lleva nada. Pero hay niños que no necesitan un cuaderno, hay niños que todo lo van guardando en su mente y no necesitan absolutamente nada más para aprender. Claro, pero es que entonces ahí hay ya una brecha Muy generacional grande. y esa brecha hace que se dificulte un poco más el entendimiento, ¿cierto? Pero también hablamos del nivel educativo de los papás y eso es Ajá. fundamental, porque en el caso de, por ejemplo, de, por ejemplo, nosotros, ¿sí? De los papás de la institución en la que yo laboro en este momento, hay muchos papás que son muy educados, papás que tienen maestrías, doctorados y demás, entonces conocen, digamos, un poco más o ven de otra forma el mundo. Entonces no es difícil, digamos, sentarse a hablar con un padre de familia y hacerle entender las razones por las cuales su hijo, por ejemplo, tiene una competencia baja en esta materia, o por lo cual, su hijo convivencialmente no está adaptándose con los demás, ¿sí? Entonces creo que esas brechas generacionales son importantes también tenerlas en cuenta, pero también esa educación de los padres de familias es fundamental y no es por, digamos, sí, no quiero que suene feo ni nada por el estilo, sino que es una diferencia que es muy Una brecha notoria, muy es grande. muy notoria. Bueno, qué interesante esta experiencia. Ya se nos está acabando el tiempo y hablemos un poco de las consideraciones éticas del uso de las tecnologías digitales. Aquí es donde viene todo lo difícil de la situación. Pienso yo que nos estamos metiendo, por ejemplo, con derechos de autor, con consentimientos informados, o sea, muchos formatos. No sé, yo pienso aquí que aquí son muchos formatos, muchas cosas. Eso pienso yo. Sí, claro, pero además hablamos de la privacidad de los individuos, la neutralidad entre los actores, la brecha digital, el delito cibernético, que son cosas a tener en cuenta al utilizar estas herramientas. Claro, y es que ahora el uso, digamos, de las redes sociales, por ejemplo, que es tan delicado, ¿sí? Yo voy a contar aquí una anécdota. Yo sé que ya no nos queríamos poner con anécdotas, pero yo quiero comentar algo que me pasó incluso ahorita en diciembre y es con unos estudiantes de mi curso que mientras yo estaba calificando unos libros, decidieron tomarse una foto en la clase y ellos estaban comiendo en la clase. Ellos saben que eso es una, digamos, una falta a la clase, ¿sí? Una falta de respeto también con su docente. Y ellos decidieron comer. Hasta ahí, bueno. Pero otra chica decidió tomar una foto, ¿sí? Con esta aplicación que están usando ahorita mucho los chicos que se llama Be Real, en donde aparecen como dos fases, o sea, como, no sé, es como dos partes de la misma foto, es decir, aparece con la cámara frontal y con la cámara, pues, de la parte de atrás del celular, ¿no? Entonces toma las dos fotos simultáneamente. Entonces aparecen ellos, por un lado dos estudiantes haciendo como el chiste, y por el otro lado aparecen dos estudiantes comiendo. ¿Qué pasaba con la foto? Que en el fondo me veo yo
calificando los libros, ¿sí? Hasta ahí, pues,